En el problema de julio del 2014 de estructura de la materia me dicen que 4 elementos A, B, C y D tienen números atómicos siguientes 2, 11, 17 y 25 respectivamente y tenemos que responder a las siguientes cuestiones. Me dicen que escribamos la configuración electrónica de cada uno de ellos. Por lo tanto, A, que tiene como número atómico 2, su configuración electrónica es 1s, 2. El B, que tiene como Z con un número atómico 11, será 1s2, 2s2, 2p6, hasta aquí llego a 10, después del 2p viene el 3s y para llenar con 1, 3s1. El del C será z igual a 17, por lo tanto será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aquí llevamos 12, después del 3s vienen los 3p, serán 3p, 5. Y por último el D, que tiene como número atómico 25, es decir, tiene 25 protones en su núcleo, será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aquí llevaríamos 10, 12, 18, ¿vale? Después del 3p viene el 4s2, 20 y por lo tanto después de los 4s vienen los 3d, 3d, 5. Vale, ya tenemos las configuraciones electrónicas de cada uno de ellos. En el apartado B me dice que explique cuál o cuáles de los siguientes elementos indicados son metales. Sacamos la tabla periódica y para saber cuáles son los metales tenemos que hacer la separación, ¿vale? Que es a partir de este de aquí, es una escalera en zigzag y los que están aquí son los metales, los que están a la izquierda, los que están a la derecha son los no metales. Vale, entonces vamos a ubicar a cada uno de ellos. El elemento con número atómico Z igual a 2, sabemos que la tabla periódica se colocan así, 1 y 2, además su configuración electrónica es 1s2, está en el periodo 1 y este es el único que no sería P6, ¿vale? El primer gas noble es el que completa su capa de valencia con 2 electrones, este sería el elemento A. El elemento B está en el periodo, su capa de valencia es esta, vamos a señalar las capas de valencia, ¿vale? Vale, con esta de aquí también que nos va a dar una indicación. El elemento B está ubicado en el periodo 3, 1, 2 y 3, S1, por lo tanto, aquí son los S, S1 y S2. Vale. El elemento C está en el tercer periodo también, pero son P, los P empiezan aquí en el grupo 13, entonces es P5, P1, P2, P3, P4, P5, pero en el periodo 3, por lo tanto este será el C. Y por último, el D es el elemento que está ubicado en el periodo 4 y de 5, por lo tanto es S2, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí si tenéis dudas simplemente contáis, ¿vale? Fijaros que es 25, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, ¿vale? Porque a veces aquí ver lo de la capa de valencia es un poco complicado, por lo tanto es más fácil contar. Ya los tenemos ubicados. Entonces, explica cuál o cuáles de los elementos indicados son metales. Pues los elementos metálicos son el B y el D. El B y el D son metales. Y ahora me dice, define afinidad electrónica y razone cuál es el elemento de los indicados que tiene mayor afinidad electrónica. La afinidad electrónica, no la voy a escribir, pero la voy a definir oralmente, es la variación de energía que se produce cuando introducimos un electrón en un elemento gaseoso y en su estado fundamental. Se pone que es una variación porque en algunos elementos añadir un electrón va a desprender energía y en otros elementos vamos a necesitar energía para añadir ese electrón. Por eso es mejor decir como variación, ¿vale? Y sabemos simplemente que la afinidad electrónica varía igual que la electronegatividad y que la energía de ionización. Tiene esta variabilidad en la tabla periódica. Por lo tanto, me dice que digamos quién es el que tiene mayor afinidad electrónica. El que mayor afinidad electrónica va a tener es el que esté más hacia arriba y más hacia la derecha. Sin embargo, hay que tener cuidado y darnos cuenta que tenemos un gas noble, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un gas noble, los gases nobles no los vamos a tener en cuenta porque no tienen tendencia a captar electrones, tienen su configuración completa. Por lo tanto, solamente tenemos que fijarnos en el B, el D y el C.
Por lo dicho antes, como me están pidiendo el de mayor afinidad electrónica, va a ser el elemento C. Entonces este será el que mayor afinidad electrónica tenga. ¿Por qué? Porque dentro de los que tenemos es el átomo más pequeño, y cuanto más pequeño sea el elemento, más energía se va a desprender cuando este elemento capte un electrón y forme un anión. Espero que lo hayáis entendido. Un saludo.